Qué bendición, hermanos. Qué bendición estar una vez más. Queremos darle las gracias al Señor por estar aquí esta mañana. Gracias porque Él es el que ha permitido que estemos aquí y Él es el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos, hermanos, que estamos ahí forzándonos cada vez, pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Fíjense que estaba analizando en esta semana de cómo el trabajo que cada uno de nosotros hace, cómo complementa el trabajo de otros. Y es interesante que nos veamos aquí así, de que nosotros lo que hacemos, lo que tú haces, complementa el trabajo de otros. Por eso somos un cuerpo en la iglesia. O sea, de repente no es la intencionalidad esa, pero lo que tú estás haciendo en favor de los hermanos por causa del Señor, eso complementa el trabajo de otros. Y fíjense que, para ponerles un ejemplo, en la iglesia Emanuel, siempre recuerdo el hermano que se puso a hacer el pozo por iniciativa, porque quería agua limpia, ¿verdad? Agua sana, y se puso a hacer el pozo, él por iniciativa, con su familia, y yo viéndolo, ¿verdad? Qué bueno, hermano, animándolo a que siguiera abriendo el pozo. Pero llegó un momento en donde él me dice: mire, pastor, ya no podemos seguir más profundo el pozo, porque ya encontramos agua, pero lo queremos más profundo para que dé más agua. Lo que sucede es que necesitamos estar sacando el agua para que me dé espacio para seguir abriendo el pozo. Entonces yo dije, pues este es el momento de apoyarlo con la bomba y con el material eléctrico para instalar la bomba. Y es interesante que yo dije, pues vamos a comprársela con las ofrendas de la iglesia, lo que ustedes dan, hermanos. Y resulta que se le compró la bomba y él muy agradecido con los hermanos porque sucedió eso, no tenía dinero para bomba. Entonces uno no sabe cuando ofrenda quiénes se van a beneficiar. Y después otro hermano también se puso a abrir el pozo en su casa al ver que el hermano encontró agua y que fue apoyado por causa del Señor con una bomba, y ellos también en la otra casa se pusieron a hacer un pozo, encontraron suficiente agua, y también la iglesia con lo que ofrendan ustedes se le compró la bomba y el material eléctrico a otra familia para sacar agua del pozo. Igual con el proyecto de construcción del local de la iglesia, es interesante cómo ustedes ven la necesidad y una familia me dice: mire, pastor, aquí está esta ofrenda para que se beneficie para la construcción del templo en la iglesia Emanuel. Entonces, lo que hacemos, hermanos, complementa lo que otros están haciendo para la obra del Señor. Tengo en el diccionario de la lengua española qué es complemento: una cosa, cualidad o circunstancia que añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. Eso es complementar, hermanos. Nosotros nos complementamos. Cuando tú haces algo por los hermanos o por causa del Señor, estás complementando la obra de otros hermanos. Y encontré un artículo que se llama ¿Cómo se usa complementar en una frase?, en la página de es.bab.la. Y tengo aquí, había un montón, como 20, pero yo saqué 3. Y dice, ejemplos de cómo se usa la palabra complementar. El consumo de alimentos enriquecidos en una dieta variada puede complementar la ingesta de nutrientes. Ese es el complemento. Luego otro caso dice, el objetivo del sistema comunitario es complementar a los sistemas nacionales. Entonces vemos cómo se usa la palabra complementar. Otro caso,
solo quiero hacer algunas notas marginales para complementar el amplio y positivo apoyo del informe. Y es interesante también cuando estamos en una reunión y tú dices, yo quiero aportar para complementar un poco el concepto que se expuso ahí. Quiero aportar, o sea, tu aporte viene a complementar lo que alguien hizo o lo que alguien dijo, expresó en una reunión. Pero miremos un caso bíblico de un ejemplo de complemento que ya todos lo conocemos. Y está en Génesis 2, versículo 18, 21 y 24. Miremos el ejemplo que ya todos lo conocemos, pero yo lo traigo aquí para que nos familiaricemos con la palabra complementar. Génesis 2, 18, 21 y 24, al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero rescatar en el versículo 18, dice, fijámonos en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, recordemos que el hombre fue lo último que creó Dios. Después de toda la creación necesitaba alguien que administrara y sojuzgara la tierra. Pero cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, había algo que necesitaba complementar, había algo que necesitaba perfeccionar. Y dice, le haré ayuda idónea para él. La ayuda idónea. El Señor pensó en una ayuda idónea. En este momento no había pensado en la mujer. Pero dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mirémonos el versículo 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren qué interesante, hermano. O sea, cómo la mujer, Dios la creó como complemento para que viniera a complementar la obra divina de Dios de haber creado al hombre. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y pensó en la mujer. La mujer, hemos escuchado que es ayuda idónea, pero ¿qué es ayuda idónea? Es el complemento, es lo que viene a complementar. Dios la creó. Igual que creó al hombre, porque pensó que el hombre necesitaba una ayuda idónea, y por eso creó a la mujer, para que viniera a complementar. Y dice que después que la creó, Dios la trajo al hombre. Interesante, hermanos, cómo la palabra en su sabiduría nos enseña con este pasaje de la creación del hombre y de la mujer, la palabra complementar. Vamos a estar viendo entonces en Filipenses capítulo 2 del 16 al 18. Complementa para producir olor fragante. Vamos a ver 3 versículos, hermanos, para entender este tema. En Filipenses 2 del 16 al 18. Complementa tú para producir olor fragante. ¿Cómo es que vamos a complementar para producir olor fragante? ¿Cómo es eso? Pongámonos de pie para que oremos y le pidamos al Señor por entendimiento. Señor, gracias porque tú estás interesado en enseñarnos esta palabra complementar. ¿Cómo es que podemos complementar la obra que los demás hermanos están haciendo para que sea de olor fragante hacia ti? Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y sin importar lo que nosotros somos, tú nos utilizas para ser derramados
en las obras de las demás personas y producir olor fragante para ti, Señor. Tú eres bueno, en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Busquemos entonces en Filipenses capítulo 2 del 16 al 18. 3 versículos nada más. Dice: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a ver el primero en Filipenses 2:16. Fíjense bien. Dice: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a analizar este versículo primero en la primera parte que dice: ha sido de la palabra de vida. Ha sido es aferrados, hermanos, agarrados. Mantengamos en alto la doctrina del Evangelio. Eso es asidos. Dice, asidos de la palabra de vida. Estemos aferrados. ¿En qué tenemos que estar aferrados? Si bien es cierto, en lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí específicamente se está refiriendo a la doctrina del Evangelio. Necesitamos estar aferrados en la claridad de la salvación. El Evangelio completo, que Cristo vino al mundo, padeció, murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero veamos, dice, hablemos a las personas acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? La doctrina del Evangelio. Tenemos que estar bien claros, hermanos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio que tenemos que predicar ustedes y yo? Efesios 2:1. Ahí dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué interesante que arranquemos con el Evangelio cuando le hacemos ver a las personas que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo, hermanos, una persona está muerta espiritualmente. Y aquí démosle gracias a Dios, hermanos, porque aunque sabemos que tenemos que mejorar mucho como hijos de Dios, sabemos que tenemos muchas cosas todavía por delante que mejorar, pero tenemos que estar agradecidos con el Señor porque Él nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida porque estábamos muertos. Pongamos entonces atención. Si una persona está muerta, no puede hacer nada por estar viva, ¿correcto? No puede hacer nada porque está muerta. Entonces, para entender muy bien el Evangelio desde un inicio, nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Un muerto no puede hacer nada para tener vida, hermanos. Nadie ha visto un muerto que vive por sus propios esfuerzos. De la misma forma pasa con el Evangelio. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida aún cuando estábamos muertos. Entonces quiere decir que Él confirma que Él es la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. En Cristo tenemos vida, hermanos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Como vimos en Efesios 2:1, nosotros estábamos muertos. Y Él nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice Efesios 2:8 que es por gracia. La salvación es por gracia, porque estábamos muertos. Tuvimos vida porque Cristo decidió darnos vida
en medio de la muerte, en medio de nuestros delitos y pecados. Y dice Efesios 2.8 que por eso dice Efesios 2.8, porque por gracia somos salvos, porque Él quiso, nos dio vida, porque estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada para poder tener vida. Por eso dice Efesios 2.8, por gracia somos salvos. Y aquí muy interesante que dice por medio de la fe. Por medio de la fe quiere decir que nosotros necesitamos tomar la decisión de creer en Jesucristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1.12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, significa que es una decisión que ustedes y yo tomamos un día. Tomamos la decisión de creer en su nombre. Le recibimos como nuestro único Salvador. Esa es la acción que tenemos que hacer. Creer. Porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y aquí dice Efesios 2.8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tenemos que creer en ese sacrificio que Jesucristo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo Jesucristo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer para poder recibir a Cristo como nuestro único Salvador. Porque dice Efesios 2.8 que somos salvos por medio de la fe. Por la gracia de Dios, porque nos pasó de muerte a vida, pero es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No dependió para nada de nosotros, porque estábamos muertos. Entonces no podíamos hacer nada. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice, empieza Filipenses 2.16, asidos de la palabra de vida. Agarrémonos de esto, hermano, porque esto es lo que la gente necesita escuchar. El Evangelio, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando tú le dices eso a la persona, o sea, no tienes que inventar nada. Tú le dices a la persona, tú estás muerta en tus delitos y pecados. Sin Cristo no tienes vida. O sea, tú tienes que recibir a Cristo como tu único Salvador para tener vida. Entonces nosotros tenemos que estar aferrados y mantenernos en esa sana doctrina. No hay otra forma de que la persona se salve, sino es recibiendo a Cristo como su único Salvador, por gracia, por medio de la fe. Por gracia, porque dependió 100% de Él. Por medio de la fe, porque tú necesitas recibir a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dos cosas relacionadas con la fe. Así que es algo que depende de nosotros. Y el otro punto de Filipenses 2.16 dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Qué significa eso, hermano? Ya estamos hablando de la salvación, que nosotros tenemos que hablarle a las personas. No hay tales de que la gente no necesite escuchar el Evangelio. O sea, lo que no quieres ir a hablar, esa es otra cosa. Pero no es que la gente no necesite escuchar el Evangelio. Lo que tú no quieres es moverte. Lo que tú no quieres es hablarle de Jesús a las personas. Pero no significa que la gente no quiere escuchar de Cristo. Las personas están necesitadas de escuchar el Evangelio porque están muertas en sus delitos y pecados. Entonces dice Pablo a los filipenses, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Segunda de Timoteo 4.8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros acabamos de terminar la serie de eventos del futuro. Y en la última reunión, qué bueno, hicimos como una reflexión de todo lo que habíamos hablado. Nosotros tenemos que estar esperando la segunda venida de Cristo. Si tú amas a Cristo, tienes que estar esperando su segunda venida. Porque dice Pablo, me está guardada la corona de justicia,
en el día de Cristo, en la segunda venida de Cristo, la cual me dará a Él la corona de justicia. Hermanos, no es en vano que tú hablas de Jesús a las personas. No es en vano. No te menosprecies. No menosprecies lo que tú digas a las personas. Lo importante, hermano, hermana, es que tú abras la boca y le hables la palabra. A veces no sabemos qué decir a las personas. ¿Se han fijado ustedes? Algunas veces no saben qué decirle, pero le leen la palabra y eso es lo que las personas necesitan. No la opinión de ustedes, sino escuchar la palabra. Leamos juntos este pasaje. Necesitas hacer tu labor, hermano, donde estás, porque está guardada tu corona de justicia. Está guardada. Mantengámonos evangelizando y discipulando. Es necesario. La palabra lo dice. Ese fue el último mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos. Y en el libro de los Hechos también dice, y ustedes me van a ser testigos. Ustedes y yo, hermano, estamos para eso. Qué bueno que venimos a la iglesia. Y qué bueno que los que no vienen pueden la oportunidad de ver y escuchar por Facebook. Pero esto es como prepararnos para que cuando salgamos afuera le hablemos a las personas el Evangelio, que es lo que necesitan. Y dice siempre el versículo 2:16 de Filipenses: me sentiré orgulloso de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Miremos 1 Tesalonicenses 3, del 2 al 5. Fíjense bien, a veces uno se siente como que es en vano lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque siempre está emproblemado, siempre está con los mismos problemas. Uno siente que no respira, que no ve el sol claro, y así nos pasa a todos. Pero por eso está la palabra de Dios, para que la compartamos y que la leamos juntos. Dice 1 Tesalonicenses 3, del 2 al 5. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Colaborador en el Evangelio. Eso es lo que somos, hermanos. Ustedes y yo estamos colaborando en el Evangelio. Yo no ando detrás de ustedes para ver cómo le hablan de Jesús a las personas. Ustedes no andan detrás de mí. Pero lo importante es la seguridad que tenemos, que le hablamos de Jesús a las personas. Y de esa forma nos volvemos servidores de Dios, colaboradores con el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, eso va a confirmar nuestra fe, hermanos. ¿En qué estamos creyendo? Cuando tú le hablas a las personas, está confirmando en qué estás creyendo, en qué está puesta tu fe. Y que eso es lo que debemos agarrarnos, aferrarnos al Evangelio. Eso, creerlo y transmitirlo a las personas. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No flaqueemos, hermanos. Aunque paséis por circunstancias difíciles, no flaquees en el Evangelio, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Todos pasamos por tribulaciones, hermano, pero gloria a Dios por eso, porque aún en tus tribulaciones tú le hablas de Jesús a las personas. Amén. Le hablas y tienes la fuerza que el Señor te da. Llegas sin deseos al trabajo, pero le compartes la palabra a las personas de una u otra forma, pero lo hacemos, hermano. Síguelo haciendo. Síguele compartiendo un verso a las personas. Dice, a pesar de las tribulaciones. A veces salimos de la casa con rumbo al trabajo y vamos pensando en los problemas, atribulados. Y lo que hacen las tribulaciones, hermano, es que nos distraen para que no le hablemos de Jesús a las personas. Yo le preguntaba a un hermano que él pasa muy ocupado. Yo le decía, ¿cómo está? Pues bien, como Marta, le decía, afanado y turbado. ¿Verdad? O sea, porque el trabajo lo absorbe a uno. El trabajo te absorbe, hermano. Y para eso nos pagan, para trabajar. Pero no te olvides de hablar el Evangelio a las personas, porque para eso hemos sido llamados, a pesar de las tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Eso es lo que cobra sentido. ¿Por qué estás aquí, hermano?
¿Por qué estás aquí? Para eso hemos sido puestos. A pesar de tus tribulaciones, tienes que hablarles de Jesús a las personas, el evangelio completo. Y dice en el verso 4, siempre 1 Tesalonicenses 3, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Nadie te ha dicho que no vas a pasar por tribulaciones. La diferencia es que hemos confiado en Cristo, que hemos recibido a Jesús como nuestro único Salvador. Esa es la única diferencia. Y la gran diferencia, no la simple diferencia, la gran diferencia. Pero por tribulaciones siempre vamos a pasar, hermano. Pero vamos a estar gozosos en el Señor, hablando de Jesús a las personas. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Dice, confirmar nuestra fe. Qué bueno, hermanos, mire, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos acá, a pesar de las situaciones o dificultades que tú tengas, pero estás aquí, ¿y qué estás haciendo? Confirmando tu fe, hermanos. Yo no sé si has visto la importancia de venir a la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, lo que estás haciendo es confirmando tu fe. Aquí estoy, Señor, confirmando, estoy con los hermanos. Miremos el 2.17, en Filipenses 2.17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Este es el versículo central del tema. Filipenses 2.17. Veamos qué es libación. Según el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, dice que libación es derramar vino puro, no mezclado, sobre la víctima del sacrificio una vez muerta. Sus diversas partes eran colocadas sobre el altar y consumidas por el fuego. Eso es lo que dice el concepto de libación, el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Derramar vino puro, no mezclado, sobre una víctima sacrificada, dice, o sea, muerta. Vamos a verlo con más detalle, leerlo rápidamente en Números, capítulo 15, Números capítulo 15, versículo del 1 al 11. Yo lo voy a leer rápidamente. Números, si ustedes lo tienen ahí en la Biblia, lo pueden buscar, porque ahí vamos a entender con claridad el concepto de libación. Números 15, del 1 al 11. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente sus ofrendas a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Fíjense el versículo 5. De vino para libación, o sea, para ser derramado sobre esa ofrenda. De vino para libación ofrecerás la 4ª parte de un hin. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es un hin. La 4ª parte de un hin dice cuando la ofrenda es de vaca o de oveja, según lo que dice el versículo 3. Ahora bien, dice en el versículo 5 dice, de vino para libación ofrecerás la 4ª parte de un hin. Además, el versículo 6, por cada carnero, ahora cuando se sacrifica un carnero, cuando se da la carne en ofrenda, dice el versículo 7,
de vino para libación ofrecerás la tercera parte de un hin. Y dice, en olor grato a Jehová. Eso es el punto de la libación. Derramar un vino sin mezclar, sin alteraciones, sobre una ofrenda, que es la carne, una ofrenda. Esto viene a complementar, hermanos. Esto genera el olor grato a Jehová. El versículo 8 dice, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio. El versículo 10 dice, de vino para libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. La libación es el vino derramado, vino sin alterar, sobre la obra que ofrecieron las carnes de diferentes animales. Veamos entonces para conversión de hin a litros, porque nosotros entendemos más litros que hin. Un hin son 4 litros de vino. La cuarta parte de un hin es el 25%. O sea, esto lo tomé de la versión NTV. En la versión NTV ya me dice que lo dice en litros. Entonces, un hin es 4 litros. La cuarta parte de un hin, que es el 25%, es 1 litro. La tercera parte de un hin es el 33.33, un poco más de 1 litro. Y la mitad de 1 litro es el 50%. De un hin es el 50%, que es 2 litros. Eso solo para que comprendamos cuando leamos el pasaje de Números 15, del 1 al 11. Léanlo en la versión NTV para comprender un poco mejor, porque ahí nos habla ya en litros. Libación. Entonces dice Pablo, aunque mi propia vida sea derramada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por medio de su fe. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que él, fíjense bien, está tomando la figura del vino derramado los esfuerzos o las ofrendas que nosotros hacemos, el sacrificio que nosotros hacemos. O sea, Pablo está diciendo que necesita la libación, el vino derramado, y él se está poniendo ahí. Pablo lo que viene a hacer es a complementar. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Hermanos, las obras que tú haces, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo pudiera darme en libación, pudiera hacer como ese vino derramado sobre esas ofrendas que tú haces en sacrificio. Y veámonos como Pablo decía que lo imitemos a él, así como él imitaba a Cristo. Y aquí es donde quiero llegar. Cuando tú ofrendas algo, porque ofrendar no solamente es dinero, sino cuando tu esfuerzo, tu sacrificio, el estar aquí en la iglesia, por ejemplo, el llegar al grupo de crecimiento, el llegar a la reunión de jóvenes, el llegar a la reunión de mujeres, llegar a la reunión de hombres, eso implica sacrificio por muchas cosas. Entonces, pero ¿qué te motiva? Ir a complementar, darte en libación para los demás hermanos. Yo creo que eso debería ser la motivación, hermanos. Cuando nosotros servimos al Señor, es darnos en libación para los demás hermanos. Ser esa figura que Pablo está adoptando del vino derramado para que genere olor fragante cuando se derrama en las ofrendas, en el sacrificio de los demás hermanos. Recordemos que Filipenses está hablando de la unidad. Es muy importante que nos veamos así, hermanos. Pablo se está poniendo el ejemplo. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Recordemos que las buenas obras que tú haces dentro de la iglesia tienen que ser generadas por medio de la fe, para que nos aseguremos que son obras sin contaminación.
porque tú necesitas darte en libación, como derramar ese esfuerzo en las buenas obras de los demás hermanos, para que resulte una obra perfecta de los demás, para que te vengas a complementar y eso genere un olor fragante para el Señor. Sacrificar mi propia vida para completar la ofrenda que ustedes hacen por Dios. Complementarse es lo que Pablo buscaba con la libación del vino derramado. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 7. Dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo nos está diciendo que él está a punto de ser dado en libación. Dice, estoy a punto de ser, aquí está tomando la otra figura. Dice, estoy para ser sacrificado. O sea, la ofrenda. Ya vimos que él se puso primero en la figura del vino derramado. Ahora se está poniendo en la figura de la ofrenda. O sea, entonces nosotros nos complementamos. Pablo que dice a la iglesia, me regocijo por eso. Me regocijo por eso, hermano. Es una bendición cuando lo que tú haces sirve para complementar la buena obra de los demás hermanos. Porque ustedes complementan, hermanos. Ustedes complementan con lo que ustedes hacen, complementan el trabajo del pastor. En las cosas que tú haces, por pequeñas que sean o por insignificantes que te parezcan, complementa el trabajo del pastor. En alguna medida, tú devuelves el vino derramado en libación a las obras que está haciendo el pastor. Y en alguna medida, en mi caso como pastor, me vuelvo como ese vino derramado en libación para las obras que ustedes hacen, porque juntos necesitamos generar ese olor fragante a Jehová por las obras que hacemos como hijos de Dios, porque ya hablamos de la salvación, como dice Efesios 2:10, dice que Él creó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, creo que necesitamos conectarnos con el espíritu que Pablo está transmitiendo aquí. Dos vías. Pablo se está poniendo de ejemplo. El vino derramado en libación y también como la ofrenda sacrificada. Dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. Y eso es lo que nos toca a nosotros, hermanos, a ustedes y a mí. En algún momento estás siendo como el vino derramado en libación para complementar la buena obra de los demás hermanos. Y en algún momento te estás convirtiendo en la ofrenda que necesita que otros se den en libación, que derramen su vino sobre ti, sobre las obras que tú haces, para que juntos generemos esa fragancia. El concepto de libación generaba el olor grato a Jehová. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando juntos estamos generando olor grato. Por eso hablábamos acerca de que nos complementemos, que lo que el pastor está haciendo y tú sabes que debe mejorarse, entonces propone o hace cosas. Yo me dirijo, yo me hago cargo. Pero aquí el punto, hermanos, es que nos veamos así, que nos complementamos. Miremos Filipenses 2:18. Dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué no vamos a estar contentos si lo que tú haces complementa el trabajo de otros hermanos? Si lo que tú haces sirve como el vino derramado en libación para las obras de otros hermanos, para la ofrenda en sacrificio de otros hermanos. Nos necesitamos, hermanos, nos necesitamos. Tú no puedes vivir aislado de la iglesia, tú no puedes vivir aislado. O sea, no puedes estar solo esperando a la reunión de los jueves. No puedes estar esperando solo la reunión de mujeres. Te tenés que reunirte, congregarte en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y necesitamos a los hermanos. Para aprender en carácter, necesitamos a los hermanos. Para darnos en libación, necesitamos a los hermanos. Para presentarnos como ofrenda en sacrificio, necesitamos a los hermanos. Y por eso debemos estar regocijados
Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos, la congregación. O sea, no hay tales de que yo soy la iglesia. La iglesia es cada quien que recibió a Cristo como su único Salvador. Pero aquí está hablando del cuerpo de Cristo, de los diferentes miembros que tiene el cuerpo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esto significa, hermanos, que vamos a padecer, estar juntos, traer padecimientos. ¿Verdad? A veces que tenemos que poner en orden los pensamientos, ¿verdad? Porque se va a hacer una reunión y no estaba listo, no estaba preparado. O sea, de hecho, de antemano les anuncio, el último sábado de este mes de septiembre vamos a tener la reunión, el taller del plan estratégico para diseñar el plan estratégico de la iglesia. Yo estoy trabajando en eso. Vamos a tener un almuerzo, vamos a sentar 3 horas juntos para pensar en esto. Yo tengo ya el diseño de lo que les voy a presentar. Ustedes van a comentar, van a agregar, van a mejorar, van a modificar, porque somos el cuerpo. Necesitamos estar gozosos y padecer por vosotros, padecer por nosotros, con tal de mantener la unidad en la iglesia. Es con tal de mantener la unidad en la iglesia. ¿Qué hemos visto entonces, hermano? Complementa. Puede ser que ocupes el papel de la ofrenda ofrecida en la carne de la oveja, del cordero, qué es lo que tú ofreces. O puede ser que te da la oportunidad de ser el vino derramado en libación. De las dos formas, hermanos, en la iglesia tú haces un papel importante. Quiero que lo veamos así, que tú haces un papel importante dentro de la iglesia, bien sea como ofrenda presentada en sacrificio o como vino derramado en libación. Complementémonos para poder producir olor fragante, grato al Señor. Pongámonos de pie para orar. Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos pones ahí. Tú nos has traído a la iglesia por gracia, por medio de la fe, porque ese es el evangelio puro. Señor, gracias, y que eso nos ha permitido formar parte de la iglesia. Te ruego, Señor, que ya que somos parte de la iglesia, te ruego que nosotros valoremos que en algún momento nos vamos a presentar como la ofrenda dada en sacrificio o como el vino derramado en libación, como Pablo se puso en las dos figuras. Queremos imitar a Pablo, porque él así lo pidió, así como él imita a Cristo. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos has traído hoy a nuestro corazón, y ayúdanos a ponerla en práctica para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, en tu santo nombre. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a cantar.